Hola, hola, ahí volvemos. Volvemos a esta segunda parte de la clase 3 del curso de Ingeniería Vial. Así que espero que cada uno de ustedes ya se vaya volviendo a conectar. Espero que me sigan por ahí. Sí, están todos y todas conectándose. ¿Estamos bien? Están ahí, ya. Por lo menos ahí Tomás me da feedback, Alejandro también. Súper. Entonces, volvamos un poco con lo que estábamos conversando, ¿cierto? Ya les mostré un ejemplo de proyecto, ustedes ya saben un poquito las partes que les vamos a ir pidiendo, o sea, resumamos que va a haber un diagnóstico, ¿cierto? Una primera entrega, ¿cierto? Va a haber después una propuesta de solución, donde ustedes tienen que ir haciéndose cargo de el diagnóstico, ¿cierto? Que ustedes encuentran, y después va a haber una tercera entrega que tiene que ver con la evaluación, ¿cierto? Evaluación social, si pueden haber, ahí vamos a ver si podemos usar algún simulador, alguna otra cosa que nos permita evaluar su proyecto y ponerlo a prueba en comparación a la situación actual, ¿cierto? Y decir, mire, con este proyecto nosotros mejoramos esto, etcétera, ¿ya? Así que un poco para ir ayudándolos también en este diagnóstico inicial, les quiero compartir, como decía, cierta información de Renca. Y una primera información es la estrategia de movilidad, ¿ya? Aquí espero que se pueda ver bien. Ustedes me van diciendo si es que no se alcanza a ver. Se ve bien, profe. ¿Se ve Súper. bien? Perfecto, miren. Este documento que aparece acá, ustedes me dicen si se ve muy chiquitito o no, pero y quiero tratar de que ustedes vayan descubriendo un poco esta estrategia de movilidad. Yo se las voy a compartir. Esta estrategia de movilidad es lo que busca de alguna forma la municipalidad de ir implementando con proyectos que fomenten un poco la caminata, ¿cierto? La bicicleta, el transporte público, el transporte privado también, pero en cierta jerarquía. Entonces busca un poco ir optimizando los recursos, ir poniendo ciertos proyectos por sobre otros. Quien desarrolló este trabajo fue Martín Solar, quien trabaja en la asesoría urbana del municipio. Y les quiero ir pasando un poco esta presentación, que ustedes un poco me vayan contando qué les parece, ¿ya? Entonces, un primer documento habla de esta estrategia de movilidad. Quiero obviamente hacer recordar algunas cosas. Renca, ¿cierto? Está en esta posición acá. Vamos a ir haciéndole zoom a este documento, pero importante la ubicación de Renca, ¿cierto? En la ciudad de Santiago, en la región metropolitana. Entonces, importante quiénes son las comunas vecinas, entender un poco también cierto contexto alrededor. Esas comunas son más industriales, más habitacionales, qué características tienen de infraestructura, etcétera. Entonces, es una comuna bien interesante, ¿cierto? De que está rodeada, ¿cierto? Como ustedes ven, por esas comunas que está ahí. Y importante también ciertos datos que aparecen acá. No es menor la cantidad de habitantes que tiene, ¿cierto? 150.000 aprox. Y un 25,26% de pobreza multidimensional, según la CACEN 2015, un poquito antigua esa encuesta, pero ya te entrega cierto dato importante, ¿ya? Ahora, ¿por qué Renca es interesante? Desde el punto de vista de la vialidad y desde el punto de vista un poco de las conexiones y otras cosas que tienen que ver con transporte, ¿cierto? Y también con infraestructura, ¿cierto? De tránsito, ¿cierto? De movilidad. Bueno, está pensada por una cuestión bien compleja, ¿cierto? Esta primera mirada de diagnóstico. Ustedes ya lo han dicho, yo también se lo he comentado inicialmente. Esta comuna de Renca es interesante también porque está rodeada de autopistas. Esta línea rosada que ustedes ven tiene autopistas por todos lados. Es una comuna que está rodeada de autopistas. Imagínense ese concepto que suena muy fuerte, ¿cierto? Pero es interesante. La comuna tiene por su límite comunal, tiene autopista. Algo que es bien interesante. Entonces, y además la corta en la mitad un ramal, ¿cierto? Una autopista. Esta es la autopista, ¿cierto? La autopista central, tiene el otro ramal de autopista central por este otro borde, ¿cierto? O sea, es interesante cómo se va dando la dinámica, ¿cierto? O sea, la mitad la corta, o no la mitad necesariamente, pero una parte la corta la autopista central, por el borde inferior, ¿cierto? Tiene la autopista Costanera Norte, por el lado izquierdo, como ven en esta imagen, tiene por la parte con conexión con Pudahuel, tiene Vespucio.
Y arriba, en la parte norte, que colinda, ¿cierto?, con Quilicura, tiene la parte de un cerro. O sea, está súper súper difícil, ¿cierto?, conectar. Además, está proyectada, como ven, en puntito, en línea discontinua, ¿cierto?, de color morado, aparece la línea de tren. Al borde derecho, ¿cierto?, la línea morada derecha es el tren a Batuco, supuestamente, que se va a construir, y hay una línea, ahí una estación que va a estar en la línea, y por otro lado, la misma línea morada, ¿cierto?, discontinua a la izquierda, que llega, ¿cierto?, de la línea 7. Y si ustedes se fijan, es súper interesante, porque al final, eh, cómo poder ir entendiendo un poco esta dinámica, ¿cierto?, de cómo se entiende la ciudad, ¿cierto?, pensando en infraestructura. Las infraestructuras que llegan no necesariamente llegan al punto más neurálgico, que es la plaza, ¿cierto?, que es lo que nosotros decíamos antes. Y obviamente hay una zona que está delimitada ahí de color verde con discontinua, que es la zona derecha de la pantalla, que es el Renca más antiguo, más residencial. Y la parte izquierda, que está donde va a llegar la línea 7, que son esos dos puntitos morados, van a llegar a una zona más industrial, donde hay empresas, ¿cierto? Entonces es muy extraño todo esto. Bueno, es interesante analizarla también por ese lado. Hay algunos principios de movilidad que yo les quiero compartir y que tienen que ver con algo que podemos ver acá, miren. La planificación urbana es importante, ellos lo ven como algo esencial, y tiene que ver como un poco lo que aparece acá en la foto, ¿cierto? Es necesario no solamente ir generando infraestructura, sino que también generando la conciencia en los usuarios. Si la gente no entiende que esos espacios son para los ciclistas, para los peatones, ¿cierto?, no los van a respetar. Entonces también la vialidad hoy día tiene que entenderse como un espacio que va más allá del auto, ¿cierto?, como lo hemos dicho muchas veces, y que tiene que ser compartido. ¿Ya? Es un espacio desde el automóvil, obviamente, que se generó en su tiempo, pero hoy día está el transporte público, están los peatones, están los ciclistas, etcétera, ¿cierto? Entonces hay que entender la plataforma vial, hay que entenderla más allá de un punto de flujo, es un lugar. Y en ese sentido ellos también lo entienden así. Entonces muestran un poco esta foto, mostrando la dificultad que genera implementar este tipo de soluciones que al final no se respetan. Y ellos proponen lo que alguna vez le hemos comentado a ustedes también, esta jerarquía, o sea, tratar de ir empujando un poco los peatones como primera prioridad, ir de alguna forma favoreciendo también los ciclistas, el transporte público, que son de alguna forma medios de transporte más ecológicos, ¿cierto? Ocupan menos espacio en la vialidad, trasladan más cantidad de gente, ¿cierto?, que los vehículos particulares, ¿cierto?, que de alguna forma debieran estar en una jerarquía menor, ¿cierto? O sea, estamos buscando menos externalidad negativa, ahorrarnos un poco los costos de infraestructura, buscar mejor calidad, ¿cierto? Tratar de que las ciudades sean a escala humana. Esto es un tema de salud, naturalmente, y obviamente de economías de escala, ¿cierto? O sea, tratar de que la vialidad permita de alguna forma que lo construido ya se pueda ser utilizado para los ciclistas y de repente demarcar de otra forma el ancho de las pistas permite de repente generar una ciclovía usando la misma infraestructura existente, ¿cierto? Entonces, simplemente el objetivo que busca un poco acá Renca y que quiero transmitirle a ustedes es mejorar la experiencia de movilidad, ¿ya? Ellos tratan, como decía antes, de tratar de impulsar los modos no motorizados idealmente y también colectivos, pero también recoger distintas necesidades también de distintas personas, incluyendo el sistema de transporte privado. Ellos buscan también generar un sistema de movilidad seguro, y de alguna forma tratan con un diagnóstico inicial. Este diagnóstico inicial va a ir mencionando un poco estos datos que aparecen acá. ¿Se fijan? Hay un dato de que un 40% de los viajes camina, ¿cierto? La gente camina en Renca, mucha gente usa la bicicleta, el transporte público está alrededor del 30%, entonces, y el auto un 20%. Entonces es interesante porque la gente usa muchas veces estos sistemas, estos medios de transporte, pero también están condicionados por la infraestructura existente. ¿Se acuerdan que yo les mostraba que Renca alrededor tiene las autopistas, tiene un cerro al frente? Entonces está muy limitado para favorecer mucho más los modos no motorizados, ¿cierto? Y en general se da que el 40% de la gente que camina es adentro de la comuna, la mayor cantidad de gente. Quien sale usa transporte público o auto. Es muy difícil salir caminando de la comuna. Entonces, acá un poco aparece lo que ustedes ya han mostrado en sus tareas, tarea 1,
que muestra un poco las dificultades, ¿cierto?, de infraestructura, ya sea, por ejemplo, y aquí lo voy a poner un poco más grande, para que ustedes lo vayan entendiendo, ¿cierto? Acá está lo que es amarillo, es corredor de bus, ¿cierto? Lo que está de color verde, ¿cierto? Si no me equivoco, son ciclovías existentes. Lo que está de color morado, ¿cierto? Son pistas solo bus, que es distinto a un corredor de bus, ¿cierto? Que es diferente la infraestructura. Y alrededor está la autopista, ¿cierto? Que son en gran medida estas autopistas que hablábamos antes. Vespucio por un lado, ¿cierto? Costanera Norte por abajo, ¿cierto? Por otro lado, por el lado derecho, autopista central, ¿cierto? Entonces está eso. Y abajito aparece también una leyenda que habla también de la cantidad, ¿cierto? Lo voy a poner más grande para que ustedes vean de qué se trata esto, ¿cierto? Es una densidad, ¿cierto? De discontinuidades, ¿cierto? Si ustedes se fijan, cómo ha crecido Renca, ha crecido a través de pasajes y de viviendas que van generando subbarrios. Entonces hay una discontinuidad a nivel de infraestructura vial. Y uno podría dividir Renca en macrozonas, como aparece acá en la foto, ¿cierto? Pero es interesante también ir mostrando que hay una dificultad de conectar, por ejemplo, el oriente con el poniente a través de una gran vialidad, porque hay mucho pasaje entre medio. Entonces es interesante este tipo de diagnóstico que ustedes vayan incorporando en su análisis, ¿se fijan? Entonces, vayan entendiendo un poco esa discontinuidad, esa cantidad de densidad habitacional también, que es interesante, o sea, hay una gran cantidad de densidad, en términos de que hay muchas viviendas de repente concentradas en ciertos polos, ¿cierto? En ciertos puntos, pero la vialidad no acompaña por ahí, ¿ya? Me voy a alejar un poquito y acá voy a avanzar a la siguiente parte. Y esta foto es súper interesante porque habla de los puntos de acceso. Entonces espero que se vea bien, ustedes me van avisando. Los puntos de acceso, si se fijan, aquí aparece lo que son en rojo, son solamente puntos de acceso peatonal. O sea, están habilitados para que un peatón pueda caminar e ingresar a la comuna, ¿ya? Los puntos verdes son de acceso vehicular y peatonal. Y los azules son solamente vehiculares, ¿ya? Entonces es interesante como se fijan que hay muy pocos puntos de ingreso a la comuna. Entonces, si se fijan, esta cuestión es súper compleja. Si ustedes quieren entrar caminando o incluso en auto, no tienen muchos puntos. No es como una comuna como tal vez la que se conoce en general como que es permeable, ¿cierto? La imposibilidad de entrar se da netamente por estas carreteras, ¿cierto? Que de alguna forma tienen ciertos ramales, ¿cierto? Ciertas entradas y salidas, pero de alguna forma generan un bloqueo, ¿cierto? O sea, yo no puedo ir caminando de un punto a otro, sino que tengo que esperar ese enlace, ¿ya? Entonces es importante que ustedes vayan entendiendo este tipo de diagnóstico que les permite a ustedes ir entrando de lleno en sus proyectos, ¿cierto? O sea, si ustedes van a trabajar también los alrededores de la comuna, también les permite entender estas lógicas, ¿ya? Espero que me vayan siguiendo, también acá hay hartos datos, hay harta información, se fijan, acá están los recorridos de Transantiago, ¿cierto? Están los números, ahí los pueden ver con más detalle. Pero interesante también si ustedes van a analizar, por ejemplo, ahí Tomás decía, ¿cierto? Que iba a analizar justo el cruce de Domingo Santa María, ¿cierto? ¿Cierto? Con Jaime Guzmán. Bueno, por ahí pasa la 4C, la 467C, ¿cierto? Y va hacia Independencia, por ejemplo, con Chalí, ¿cierto? Entonces, es importante saber quiénes son los que usan ese espacio, son los diferentes tipos de vehículos, ¿cierto? Y por Domingo Santa María pasa la 130, la 105, entonces por ahí va a estar un poco la dificultad de entender, ¿cierto? Cómo hacer que ese espacio sea lo más seguro posible, entendiendo todos los usuarios que están transitando por ese lugar, ¿se fijan? Estos los servicios, ¿cierto? De transporte público. También el análisis también se puede dar de Renca pensando en las paradas. Todo lo que son la mancha rosada que aparece acá, habla de que caminando a un paradero es más de 400 metros, lo que podría hacer que ese espacio sea no accesible. En ese caso, cuando son paraderos activos, ¿cierto? Y aparece esa mancha un poco más blanca, ¿cierto? Esa mancha blanca habla de que es accesible el llegar al paradero porque está hablando de distancias menores a 400 metros. Entonces podríamos decir que eso es más accesible, esa parte donde están los puntitos junto a esa mancha un poquito más blanca, que es un poquito más rosada pálida, en verdad, más que blanca. Pero lo que habla ahí es cómo se puede entender la accesibilidad a los paraderos también. Entonces, entender también eso les puede permitir a ustedes incorporarlo en el diagnóstico de sus proyectos, ¿ya? Entonces, si se fijan, hay harto tema acá, está el tema de la ciclovía,
hay pocas ciclovías y aparecen los mapas, ¿cierto? Hay muchas, es muy discontinuo, ¿se fijan? Hay ciertas ciclosendas que se han construido, el tema de los siniestros viales, un poco lo que Fabián les comentaba, acá está mapeado dónde están los accidentes, ustedes pueden usar estos datos, ¿cierto? Y pueden indicar también cuántos siniestros viales hay, pueden sacar estos datos también de CONACET, ¿cierto? Entonces también hay información ahí, también Carabineros de Chile también puede entregar cierta información. Y después hay ciertos proyectos futuros, ¿cierto? La línea de metro, por un lado, ¿cierto? Algunas otras calles que van a ir mejorando su conectividad, algunos puentes, ¿cierto? Y o sea, algunos túneles, perdón, que esa conexión de amarillo, un túnel, ¿cierto? Que va a conectar la autopista, ¿cierto? Y hay otras cosas, otros tipos de planes de acción que se han realizado, ¿cierto? Con las comunidades para ir pensando en esta mesa de movilidad, donde se han visto diferentes acciones, ¿cierto? Se han trabajado el espacio público de diferentes maneras, ¿cierto? Se han enseñado cosas, ¿cierto? A los colegios, a diferentes sectores de la comuna se les ha ido mostrando que se puede usar el espacio público de otra forma. Y por último, hay algunos planes de acción, ¿cierto? Para pistas solo bus, para ir mejorando el transporte público, y también la parte logística, que es el transporte de carga, ¿cierto? Que también es interesante si es que ustedes lo quieren ir incorporando en sus proyectos. Y finalmente también el transporte privado, como decíamos, que hay dificultad de conectar el norte con el sur y el oriente con el poniente, ¿se fijan? Entonces hay dificultad porque no hay una gran malla vial clara de poder conectar un punto con otro, porque hay mucho pasaje, mucho camino entre medio. ¿Ya? Así que eso es un poco lo que les quería mostrar en esta segunda etapa, cortito, ¿cierto? Pero revisen este documento de esta estrategia de movilidad y que les permite de alguna forma a ustedes entender qué es lo que está buscando Renca también y que pueden ir asociando esto con sus proyectos también. ¿Se entendió también esta segunda parte? ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Alguien quisiera comentar algo? ¿Quisiera compartir algún punto? ¿Alguna duda de cómo seguimos para adelante también? No, no, profesor, yo tengo una pregunta de la clase asincrónica. Dale nomás, Ezequiel. Que se habló Ezequiel, no te de la escucho. No sé velocidad si del soy yo. Ahí sí, 85% para el te diseño. escucho entrecortado. Se habló de la velocidad del 85% como una velocidad de diseño. ¿Sí? Eso no es como un diseño muy poco conservador. Puede entenderse así, y de hecho se usa para el diseño especialmente de las curvas, ¿cierto? Yo creo que es importante también porque cuando tú vas diseñando una curva tienes que asegurarte un poco, tienes que tener como un factor de seguridad también. Y eso es un poco lo que busca ese perfil del 85%. Pero no debería ser entonces una velocidad mayor que se asume como que... Ah, no, porque en la curva una velocidad mayor es más segura. Bueno, si tú diseñas para una velocidad mayor, va a ser más inseguro el transitar por esa vialidad. Entonces, lo que estás tratando de ir diseñando también a una velocidad menor, de alguna forma para ir adecuándote un poco también a las condiciones topográficas, ¿cierto? Que genera una vialidad de ese tipo cuando tienes curvas verticales, o sea, curvas horizontales, ¿cierto? Ahora, yo creo que también es interesante ahí también el tema del adelantamiento también. O sea, hay una visibilidad de adelantamiento en curva que también se diseña pensando en esa velocidad del 85%. Si quieren, puedo expandir un poco eso y también puedo enviarle información de esa velocidad del 85% explicándole un poquito más cómo utilizarla. Si te parece bien, Ezequiel. Sí, yo feliz porque, o sea, lo que yo entendería es que si es que yo quiero asegurarme de algo, asumo que van a ir lo más rápido posible. Pero Sí, claro, quizás al revés, no sé. sí. Yo les puedo ahí enviar información. Me voy a quedar con esa tarea. Ya, Pero súper gracias. buen punto. Gracias a ti. Sí. Y feliz si también alguien más como Ezequiel quisiera profundizar en algo más y yo lo puedo ir explicando para no alargarme mucho, lo puedo ir recopilando información e ir explicándolo a través de los anuncios o a través de algún video corto también. Así que, ¿estamos bien? Sí, perfecto. Súper. Entonces, miren, recuerden que para la próxima semana
nosotros vamos a tener la ayudantía, ¿ya? Donde vamos a ir avanzando un poco en esto del diagnóstico, vamos a ir avanzando en cómo ir mostrando los datos, etcétera. Y también, bueno, el viernes de la otra semana, como siempre, vamos a tener una clase grabada y vamos a también tener una clase interactiva. Así que los dejamos hasta acá esta clase y cualquier cosa me van comentando por mail y vamos avanzando también en revisarle a ustedes también la tarea 1, que acuérdense que también va a haber una evaluación entre pares que ustedes tienen que ir evaluando a otros grupos. ¿Ya? ¿Les parece bien? ¿Sí? ¿No hay más dudas? ¿Más comentarios? ¿Estamos ok? Y yo me quedo con esa tarea que dice Ezequiel de ir revisando un poco o mostrarles tal vez un ejemplo de la velocidad del 85%, ahí tal vez para que les quede más claro. Súper. Ya, pues. Y los dejo invitados para que revisen el plan de movilidad de Renca y así de alguna forma ir ustedes revisando un poco ese diagnóstico que les permita entender un poco también cómo Renca ve un poco la movilidad y ustedes también adecuarse un poco también a ese alineamiento y tal vez les va a hacer más sentido. ¿Ok? ¿Más dudas, preguntas, comentarios? Nada por aquí, profe. Todo ¿Estamos bien. bien, Matías? ¿Todo bien? Ok. Ya, pues. Les deseo una buena tarde, buen fin de semana y nos vemos en la próxima clase. Vale, profe, gracias. Chao, Chao, chao. profe. Bueno, profe, muchas gracias. Gracias a ustedes, que estén muy bien. Chao, chao. Chao, profe, que esté bien. Chao, Fabián.